solamente el versículo 38. Dice así la escritura. Esto fue en el día del Pentecostés, después de que los discípulos junto con otros seguidores de Jesús estaban reunidos en el famosísimo aposento alto y estaban orando, y descendió el Espíritu de Dios sobre ellos, no con fuego. El texto dice que era como fuego. Hay que entender estas interpretaciones de los textos. Y dice que ellos empezaron a hablar en lenguas. Todavía no es el tiempo de hablar de las lenguas, luego hablaremos de eso. Pero bajo este contexto pasa que la gente que estaba ahí alrededor presenciando eso empezó a tener arrepentimiento en su corazón, y le preguntan a Pedro: oye, pues qué onda, o sea, todo esto está genial, el Espíritu está trayendo convicción o certeza a nosotros. ¿Qué sigue? ¿Qué procede? ¿Qué decisión hay que tomar? ¿Qué acción hay que tomar para continuar? Y aquí está Pedro y les contesta: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo, o recibirán el don o los dones del Espíritu Santo. Aquí hay algo muy interesante, porque prácticamente Pedro está diciendo que para que el Espíritu Santo pueda estar presente en nuestra vida, tiene que haber una profunda convicción por Cristo y un arrepentimiento de lo mismo, de nuestra forma de vivir. A veces hay una o hay la otra, pero Pedro dice que son necesarias ambas. Tiene que haber un arrepentimiento en nuestro corazón, una metanoia, un cambio de mentalidad, un giro de 180 grados en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de proceder. Pero también tiene que haber una convicción por Cristo. Lamentablemente a veces hay una o hay la otra. Hay mucha convicción por Cristo, pero no hay ganas de cambiar. O a veces hay muchas ganas de cambiar, pero nuestro corazón no se decanta por Cristo. Pero dice Pedro que cuando estas dos cosas suceden en nuestra vida, entonces viene el Espíritu Santo como un regalo de parte de Dios, y ese Espíritu trae los regalos que el Señor Jesús nos ha dado. Aprendimos en los sermones pasados que los dones los da Jesús y los distribuye por medio del Espíritu Santo. Eso es algo valioso que hay que entender, porque dice Pablo, haciendo un análisis acerca de Jesús, que Jesús descendió, y dice: ¿y qué es eso de que descendió? Sino que también ascendió, y cuando Él fue hacia arriba, Él ascendió a los cielos, Él llevaba dones a los hombres. Él tomó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres, dice Pablo. Pero luego entendemos que es el Espíritu, que es por medio del Espíritu que el Señor nos entrega esos dones a nosotros. ¿Se acuerdan que les había pedido que vieran el mensaje de la parábola de las 10 vírgenes? De cómo el amigo del novio, que en este caso viene a ser como el papel del Espíritu Santo, tiene una labor muy particular en el mover de la iglesia, porque el Espíritu es el que nos ayuda a recibir toda esta capacitación, todo este bien que viene de parte de Dios para nuestro transformar, para nuestro mejorar, para el ser una iglesia pura, perfecta y sin mancha. A la luz de la Escritura, mis hermanos, hemos aprendido ya que el ejercicio de los dones, el regalo de los dones, para ser redundante, porque un don es un regalo, aprendimos que los dones son ¿para quién? Para nosotros, para mí en particular. ¿Para quién son? Son para la iglesia. Es más, lo recibes tú, pero lo disfruta la iglesia. ¿Sí? Si tú te jadeas o te jactas de: ay, es que este es mi don, y te engrandeces a ti mismo, quizás hay algo mal ahí en la práctica de ese don. Porque el don lo recibimos de parte de Dios, lo recibimos nosotros, pero lo disfruta la iglesia. Es para el beneficio de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Aprendimos que estos dones nos los ha dado el Señor Jesús por medio de su Espíritu, y también aprendimos que Dios es soberano al respecto de la repartición de los dones, y que Él entrega los dones como mejor le parece o como mejor conviene, ¿verdad? Hemos aprendido esto, pero a la vez aprendimos que creemos, confiamos, confesamos que somos una iglesia enriquecida, que somos una iglesia que ha recibido de Dios esos dones, y creemos que el Señor nos ha nutrido conforme la iglesia, a las dimensiones a las que estamos hoy aquí como iglesia local, necesitamos. Aprendimos que los dones son para la edificación de la iglesia,
no son para la gloria personal ni son para mi fama personal, son para la edificación de la iglesia. Aprendimos también que no existe una lista exhaustiva de dones, ¿verdad? Que aunque la Biblia menciona algunos tal cual como este es un don del Espíritu Santo, aprendimos que no son una lista exhaustiva, sino que sobre algunos filtros o parámetros podemos determinar si algo sí es un don de Dios o no es un don de Dios. Aprendimos que toda habilidad y talento recibidos por Dios y dedicados y consagrados al servicio de Dios pueden convertirse en un talento, porque hablábamos, por ejemplo, de la habilidad nata de la música, del canto, de la decoración, del buen gusto, no lo sé, estas clases de habilidades que gente dentro y fuera de la iglesia pueden tener. Cuando tomamos estas habilidades y las consagramos y las dedicamos a Dios, se pueden convertir en un don para la iglesia, en un regalo para la iglesia. También aprendimos que el Señor ha enriquecido a la iglesia con los dones necesarios y lo va a seguir haciendo. Esto es precioso porque conforme la iglesia vaya teniendo necesidades, también creemos, confiamos y confesamos que el Señor va a ir proveyendo los dones necesarios para que estas necesidades vayan saliendo adelante. Aprendimos que todos debemos de dar el mismo fruto expresado en distintos dones, ¿se acuerdan? Que diferenciábamos entre el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu, y aprendimos que a todo creyente se le demanda los frutos del Espíritu, pero expresados en distintos dones. Gracias a Dios por ello. A todos nosotros se nos demanda el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, templanza. De repente si hay alguien que reniega mucho y que intenta dialogar, por no decir que discutir algunas cosas en la casa, y me agarro con mi papá me dice: te hace falta Espíritu Santo, te hace falta el Espíritu Santo. Esos frutos, ¿no? En nosotros, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, nos hace falta en nosotros, y se nos demanda que todos manifestemos los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo a través de diversos dones. Aprendimos también que usamos estos dones, o debemos de usar estos dones para servir, para edificar, para alcanzar a otros. ¿Está conmigo? Para eso son, no son para enterrarlos. Si usted tiene un don y lo entierra, pues allá usted. Luego va a venir el Señor y le va a quitar ese que tiene y se lo va a dar a alguien que sí lo trabaja, y nos va a dejar con menos, ¿verdad? Eso pasa muchas veces. Jesús mismo lo ejemplificó en esta parábola. Aprendimos que un fiel ejercicio de los dones va a provocar unidad y va a permitir que la iglesia luche en contra de la división y del engaño. Qué bonito. Queremos ser una iglesia firme, queremos ser una iglesia fuerte, queremos ser una iglesia que resista a la adversidad. Tenemos que ser una iglesia que viva unida en la práctica de los dones del Espíritu Santo. Eso también aplica dentro de la familia. Si queremos ser una iglesia unida, fortalecida en Dios, que resista a cualquier adversidad, tenemos que practicar los dones que Dios nos ha dado dentro del hogar también. Aprendimos que usar nuestros dones y producir fruto siempre le va a dar gloria a Dios. Eso siempre le va a dar gloria a Dios. Es lo que dice Pedro, ¿se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Y por último y no menos importante, aprendimos que la meta de usar los dones del Espíritu no radica en nosotros mismos, sino en un proyecto más grande que nosotros mismos. Es decir, no se trata de cuánto yo puedo hacer con mis dones, sino que se trata de cuántos granitos de arena puedo aportar yo a un proyecto que es muchísimo más grande que nosotros, que trasciende nuestro tiempo y nuestra generación, que viene sucediendo desde hace más de cientos de años y que seguirá sucediendo quizás después de nosotros. Somos nosotros los que venimos y aportamos al proyecto de Dios. No es que Dios nos necesite, no es que Dios no pueda trabajar sin nosotros, es más bien que tenemos el bendito privilegio de aportar en el reino de los cielos. Y eso es maravilloso, eso no tiene precio, mis hermanos. Hoy, con ayuda de Dios, vamos a aprender a entender cómo identificar nuestros dones. Y bueno, vamos a empezar por ubicar los dones que aparecen en la Biblia, porque estos, digámoslo así, serían los regalos básicos que los apóstoles detectaron como un regalo de parte de Dios para la iglesia. Vamos a leer primeramente Romanos 12 del 6 al 8. Bueno, hasta aquí una pregunta. Les dije todo lo que hemos aprendido en 2 prédicas pasadas. ¿Me faltó algo?
¿Sí aprendimos todo eso o yo me lo imaginé? Sí vimos todo eso, ¿verdad que sí? Sí hemos aprendido todo lo que hemos resumido. Vamos a Romanos 12, versículos del 6 al 8. Y dice así la escritura: Dios en su gracia nos ha dado dones o regalos diferentes. ¿Para qué? Para hacer bien determinadas cosas. Esto ya se los pedí que lo dijeran, pero díganlo otra vez conmigo. Para hacer bien determinadas cosas. El Señor nos ha dado dones para hacer las cosas bien, bonitas, excelentes. No a la y se va, no para andar dando vergüenzas. ¿Sí? El Señor nos ha dado dones para hacer bien las cosas. Qué bueno es el Señor. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad, aquí está el primer don, de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, de ser líder, toma esa responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Amén. Vamos a leer 1 Corintios 12 del 7 al 12. Del 7 al 11, perdón. 1 Corintios 12 del 7 al 11 dice: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que ¿qué? Nos ayudemos mutuamente. Pablo dice en Romanos que es para hacer las cosas bien, y aquí mismo Pablo dice a la iglesia de Corintios es para que nos ayudemos mutuamente. A unos les dio el Espíritu la capacidad de dar consejos sabios. Nos hace falta, mucha falta esa gente entre nosotros. A otros el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, o lo que conocemos como el don de ciencias. A otro el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros, y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir, de saber si un mensaje viene del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Y todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Y por último vamos a leer Efesios 4 del 11 al 13. Efesios 4 del 11 al 13 dice Pablo también: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los siguientes regalos. La lista más básica que todos conocemos: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Ahí no dice que ellos tienen que llevar a cabo la obra de Dios, ¿verdad? Dice que ellos capacitan al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios lleve a cabo la obra de Dios, porque a veces somos bien conchas, ¿verdad? Y no, pues que el pastor lo haga, no, pues que el líder lo haga, no, pues que el maestro lo haga, pues a él le toca, y uno sentado a gusto, nomás recibiendo. Perdonen si las pedradas llegan. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso va a continuar hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y a la completa medida o estatura de Cristo. Según yo, son 19 dones. Se los voy a anunciar rápidamente. No voy a redundar en ellos ni vamos a profundizar en ellos, porque más adelante vamos a empezar a explicar cada uno de ellos. No este domingo, más adelante. El primero que localizamos es el don de profecía o de profetizar, de ser profeta, de servir, de ser un maestro o de enseñar, de animar, de consolar a otros. Eso también es un don, mi hermano. De dar, de ser generoso. Y no solamente habla de dinero, ni siquiera está hablando de dinero. Tiene que ver con la capacidad de desprenderse, de liderar, de ser un buen líder, de ser bondadoso. Ser bueno, hermano, ser bueno también es un don. Ser bondadoso con los demás.
El don de la sabiduría, el don de poder aconsejar sabiamente. A veces, híjole, uno escucha tan malos consejos. En serio, uno escucha y de gente cristiana dando consejos horribles, pésimos, que no son nada piadosos. Está también el don de la ciencia o el don de conocimiento especial, que el Señor te revela cosas así de, ¿cómo lo supo? ¿Cómo supo que alguien aquí está enfermo y que tiene estos padecimientos? Ese es el don de ciencias. El don de la fe también es un don. Obviamente todos somos llamados a tener fe, pero hay gente que se le hincha el corazón de fe. Gloria a Dios por ello. El don de la sanidad, el don de los milagros, que aunque es lo mismo, no es igual. El don del discernimiento, ese don es muy necesario para hacer, todos necesitaremos ese don para ser capaces de discernir si algo viene de Dios o no viene de Dios, si el proceder, si la invitación, si esto o aquello viene de Dios o no viene de Dios. El hablar en lenguas, y no solamente las lenguas espirituales, sino también el don de ser políglota, creo que es la palabra, de usar más idiomas, la interpretación de las lenguas. Y hay algunos dones que se le conoce como dones de oficio, que es como el don del ser apóstol, ser profeta, ser evangelista y ser pastor. Eso no nada más es algo que ejerces en ciertos momentos, sino que se convierte en un oficio. ¿Me explico? Por eso Pablo, estos 5 dones que mencionan en Efesios, no menciona otros más, porque está hablando prácticamente del oficio, del ejercer estos dones. Son los dones que menciona Pablo en la Escritura, no son los únicos. Como dijimos ya, estas listas no son exhaustivas, existen muchas otras clases de dones y poco a poco vamos a ir descubriéndolos. Pero el día de hoy nuestro propósito es empezar a descubrir nuestros dones, y lo primero que nosotros podemos hacer es, después de escuchar esta lista, es decir, yo creo que yo tengo este don. ¿Ah? ¿Quién ya hizo eso en su cabeza? ¿Quién ya dijo, no, pues yo creo que por ahí ando con el don de la fe, con el don de dar? Me encanta dar, me encanta ser generoso. Una vez que pensamos que podemos o que hemos encontrado la respuesta, quizás deberíamos limitarnos a pensar en el cómo, el dónde y el cuándo. Sí, esto es importante porque a veces usamos dones a nuestra conveniencia. A veces en un momento crucial o con ciertas personas sí nos gusta servir, pero con otras o en ciertos otros momentos, luz en la iglesia y oscuridad en su casa también a veces, ¿verdad? Gente bien servidora aquí, bien amable, bien atenta, y allá ni le dirige la palabra a nadie dentro de su casa. Entonces, antes de querer encasillarnos en un don, tenemos que preguntarnos o considerar el cómo, el dónde y el cuándo. En todo momento, en todo lugar, de cualquier manera, o solamente para quien me conviene, o nada más el pastor porque me lo pidió, o nomás porque estos chicos sí me caen bien y ellos no me caen bien, a ellos sí les sirvo, a ellos no les sirvo. Tenemos que detenernos a considerar todas estas cosas. Es posible que alguien tenga el don de la enseñanza solamente, por ejemplo, y lleguemos y vamos a tener la enseñanza. Ese hermano va a compartir la enseñanza y empezamos a acomodar las sillas y él dice, no, yo no las acomodo porque mi don es enseñar, mi don no es acomodar las sillas. Entonces, ¿se dan cuenta de qué actitud tan, perdónenme la expresión, tan nefasta y tan tonta estaríamos teniendo? Hay que considerar todo esto a la hora de ir descubriendo nuestros dones. La mejor forma de preguntarnos sobre nuestros dones, mis hermanos, es mejor preguntarnos sobre nuestra capacidad de servir a otros. O sea, ya sé que ya les dije que hay que preguntarnos qué dones tenemos, pero hagan esa pregunta a un lado, bórrenla, olvídense de ella y mejor métanse en su cabeza esta pregunta: ¿cuál es la mejor forma o la manera más óptima en la cual yo puedo servir a la iglesia? ¿Cómo me esmero más sirviendo a la iglesia? Me encanta ver que todo esté limpio, siempre estoy sonriendo y saludándole a todo mundo. Siempre que veo una necesidad, soy el primero en estar dispuesto a ayudar, a apoyar, a estar presente. Me gusta acompañar cuando la gente está enferma, me encanta ir al hospital a predicar.
¿Cuál es la forma en la que de manera más óptima podemos servir o poner nuestras capacidades al servicio de la iglesia? Hay que hacernos esa pregunta. Es decir, en vez de preguntarnos cuál es mi don espiritual, mejor preguntémonos cómo puedo servir a mi iglesia local. ¿Cómo puedo servir a esta comunidad que está aquí alrededor de mí, que es tan preciosa, tan linda? Volteen a verse, véanse, disfruten ese panorama, ese paisaje. ¿Cómo puedo servir a esta gente que está aquí alrededor de mí? ¿Cómo puedo servirlos? Te aseguro que hacernos esa pregunta y contestarla y ponerla en práctica va a hacer que dejemos de ser cristianos de domingos. Recordemos que los dones no nos han sido dados para nosotros brillar, sino para la edificación de la iglesia. Y como dice Efesios, para la unidad, para la madurez. Y como dice Corintios, para hacer bien las cosas. No a la y se va, no al aventón, no pues. Imagínese, hermano, que yo me parara aquí donde abriera la Biblia y pusiera el dedo a predicar. Imagínese que los maestros de nuestros niños hicieran eso. Para hacer bien las cosas. Hay una gran diversidad de dones, pero también hay una gran diversidad de necesidades dentro de la iglesia. En serio, hermano, la plataforma, créeme, es lo último en lo que tu mente podría pensar. Y es más, deja de pensar en la iglesia como el edificio. No, esa no es la iglesia, es un templo. Es un edificio físico. La iglesia es la gente. ¿Cómo puedes servir a tu iglesia local? Adentro de estas 4 paredes y afuera de estas 4 paredes. Seguimos haciéndonos esa pregunta: ¿cómo podemos servir a la iglesia? No existe ningún don que sea más valioso que otro. No existe. No existe. Entonces, ¿cómo podríamos saber en qué área servir en nuestra iglesia? Bueno, el primer paso, mis hermanos, es orar. Hay que orar. Hay que hablar con el Señor y decirle: Señor, quiero disponer de mi vida para servirte, para servir a mi comunidad de fe, a la gente que está alrededor de mí. No sé cómo, pero quiero hacerlo. Ayúdame, muéstrame, permíteme ver. Hay que orar, hay que traer esto al Señor en oración. No 5 minutos, no 10 minutos, no una vez. Hay que hacerlo de manera constante, porque nuestra vida es un proceso constante. Alguien puede empezar en un ministerio y a los 3 años ser movido a otro ministerio y estar siendo movido constantemente conforme el Señor le va supliendo más capacidades, conforme va adquiriendo más responsabilidades o conforme se van viendo más necesidades. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es orar, ir delante del Señor y expresarle nuestro deseo de servir. ¿Cuándo fue la última vez que oraste eso? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor: Señor, yo quiero servirte? No que me sirvan, yo quiero servirte. ¿Se acuerdan? Hace un año o 2 años predicamos un sermón que se llamó Cristianos Recostados, y que hablaba de que cuando Jesús iba a alimentar a los 5,000, mandó pedir que esas multitudes se recostaran sobre el campo. Pero ¿quiénes eran los que estaban de pie? ¿Quiénes fueron los que se llevaron la friguita de recorrer los discípulos? ¿Quieres ver los milagros suceder? Tienes que estar activo, mi hermano. Tienes que levantarte de ese pasto y ponerte al servicio del Señor, de la obra de Dios. Y mientras llevas este tema en oración, en la presencia de Dios, también puedes acercarte a algún líder y expresarle tu deseo de servir, aun aunque no tengas claro dónde ni cómo hacerlo. Yo estoy plenamente convencido que si tú identificas una necesidad, es porque seguramente puedes suplirla. Si tú eres de los que va al baño y ves que no hay papel, tienes 2 opciones: te enojas, te quejas, te sales diciendo que nunca hay papel,
O haces lo necesario, ya sea que preguntes, hermano, ¿dónde tienen papel para? Y lo provees. ¿Me explico? Solo hay de dos sopas. Yo estoy seguro que si tú detectas una necesidad en la iglesia, lo más seguro es que tú tienes una capacidad de atender esa necesidad. Hay que ser acomedidos, hay que ser diligentes. Es necesario ser diligentes. Tenemos que prestar atención a las áreas de necesidad de nuestra congregación, porque esas áreas es donde nuestros dones pueden ser manifestados. Hay un equipo de niños excelente, todavía necesitan gente, ¿eh? Apenas las maestras están empezando a bajar un mes a tomar los cultos. Pau lleva más, ha bajado creo 3 cultos nada más en los últimos 3 o 4 años a estar aquí con ustedes. Hace falta gente. Hace falta gente que acompañe, que apoye, que respalde. Otra cosa que quiero mencionar es que Dios suele darnos los dones, los regalos que se alinean con nuestras pasiones y nuestras habilidades naturales. Qué bueno, ¿no? Qué bueno porque ejercer nuestros dones también tiene que ser una pasión. Tiene que gustarnos, tenemos que disfrutarlo. Yo jamás me imaginé que fuera a ser pastor. Sí me acuerdo que de niño jugaba. La iglesia era en la casa de mis papás y ponía las sillas y ponía mis peluches y ponía una silla atrás del púlpito y me subía y según yo daba un culto. Pero me acuerdo, por ejemplo, que en tercero de primaria, cuarto de primaria, me entró una obsesión compulsiva por exponer bien, por prepararme y estudiar y dar una buena exposición de esas que te piden de hablar del sistema solar y no lo sé, quizás Dios empezó a poner esas pasiones en uno, porque luego esas pasiones se convirtieron en un don para la iglesia, en un regalo para la iglesia. Y lo que quiero decir es que justamente también nuestros dones se anclan, se agarran de esas cuestiones que nos apasionan, que nos gustan. Hay gente que es obsesiva compulsiva con la limpieza. Podría ayudarnos bastante aquí en la iglesia. Con el orden, con que las cosas estén en su lugar y las que no son en su lugar se quiten de ese lugar. Necesitamos su ayuda, mis hermanos. Hay gente que tiene un corazón hospitalario que podría estar en la puerta junto con el pastor y recibir a la gente con un abrazo, una sonrisa. A veces la gente viene y nadie le saluda. Hemos externado que hay gente que tiene necesidades, que están enfermas en el hospital y nadie va. Tenemos que rogar para que, ¿quién quiere ir a acompañar al hermano al hospital? No puede ser. Dios suele equipar a sus hijos con dones que estén alineados con las pasiones y las habilidades naturales. Así que hazte esa pregunta, ¿qué te apasiona? Después de orar y después de empezar a vislumbrar el campo de acción en la iglesia, ¿qué te apasiona? ¿Qué te gusta? ¿Te gustan los niños? ¿Te gusta la música, las coreografías, el orden, la tecnología, la computación? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta visitar hogares? ¿Te gusta dar enseñanzas? ¿Te gusta dar clases? ¿En qué áreas nos podemos sentir cómodos? No se trata de vivir siempre cómodos, pero sí, uno se siente bien ahí. Por ejemplo, abro mi corazón, yo no tengo el don del evangelismo, batallo muchísimo para poder compartir el evangelio. No es lo mismo pararse aquí a predicar que tener un corazón nato para evangelizar. El otro día mi esposa y yo, el domingo que nos estuvimos aquí, tuvimos la oportunidad de visitar una iglesia en Estados Unidos. Yo me quedé con el ojo cuadrado del predicador. Un excelente evangelista, excelente. O sea, predicó lo que tenía que predicar y al cierre de la predicación, ¡fum!, lanzó el mensaje. Como 30 personas ahí formadas para recibir a Cristo. Yo dije, wow. O sea, quizás alguien tiene ese don. Y Dios sabe que uno se esfuerza por predicar el evangelio, eso nos llamó, pero no lo tengo, pero quizás tú sí. Ahora, no permitas, mi hermano, que las situaciones de tu alrededor te estorben esa capacidad de ver y de servir a otros. Hay que identificar o hay que entender que tener un don espiritual y ponerlo al servicio de la iglesia requiere tiempo, oración, reflexión y madurarlo. También eso hay que
hay que trabajarlo. Supongamos que alguien tiene el don de la predicación, o a lo mejor es una persona muy elocuente, pero no tiene bases para saber predicar. Hay que enseñarlo, hay que educarlo, hay que capacitarlo, ¿me explico? Alguien quizás tiene la capacidad de enseñar a niños, pero quizás necesita tener bases para saber cómo amarlos, cómo cuidarlos, para ser didácticos con ellos. O sea, el hecho de que tengamos un don tampoco significa que quizás, de la noche a la mañana ya somos excelentes maestros, somos excelentes dando, somos excelentes con la generosidad, con la hospitalidad. También hay que trabajarlo y hay que forjarlo y hay que tener eso en cuenta. Requiere tiempo, requiere oración, requiere reflexión, requiere llenarnos de Dios, porque dijimos que los dones sin el amor, ¿se acuerdan? Los dones sin el amor no sirven. Las manos sin amor no ayudan a nadie. El predicador sin amor no ayuda a nadie. Termina la iglesia toda apedreada y salen y ya no quieren volver a la iglesia nunca. El mensaje sin amor no sirve. La evangelización sin amor no sirve. La fe sin amor no sirve. La misericordia sin amor no sirve. La bondad sin amor no sirve. Esos son los primeros tres pasos que hay que tomar. Hay que orar, hay que acercarnos al liderazgo de la iglesia y decirle: hey, quiero servir, no sé cómo, no sé dónde, pero quiero hacerlo, y empezar a vincularlo con nuestras pasiones y con nuestras habilidades. Pero quiero darles dos consejos más. Existen confirmaciones internas y existen confirmaciones externas acerca del don o el llamado de Dios a nuestra vida. Es decir, hay cosas dentro de nosotros mismos que nos van a ayudar a confirmar que Dios nos está dando un don o que tenemos un don, pero también hay cosas ajenas a nosotros que van a confirmar que estamos por el camino correcto, en el servicio correcto hacia la iglesia. Explico. La confirmación interna, debemos de localizar en qué áreas nos sentimos llamados, en qué es a lo que tenemos afinidad. Imagínate una persona que sea extremadamente tímida y que a lo mejor sufra un poquito de tartamudez. La ponemos aquí enfrente, no va a poder desarrollarse plenamente. Quizás no es el lugar en el que el Señor le ha dado el don. Pero si lo subimos ahí sin identificar esas áreas, o a lo mejor él va a recibir una frustración tan grande que se va a sentir quizás avergonzado, humillado, y a lo mejor va a decir: yo ya no quiero nada más, no quiero volver a intentar, no quiero practicar. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que ser capaces de identificar estas realidades en nuestra vida, vincularlas con nuestras habilidades y decidir o ir por lo que el Señor nos está llamando a hacer. Hay que preguntarnos qué es lo que nos gusta hacer dentro de la iglesia, y muchas veces eso requiere prueba y error. Hay gente que dice: no, es que los niños no son lo mío. ¿Ya lo intentaste? ¿Me explico? No, es que esto no es lo mío. ¿Ya lo intentaste? ¿Le diste una oportunidad de al menos 6 meses en ese ministerio sirviendo para ver si realmente tenías llamado? ¿O nomás porque un domingo un niño lo cargaste y empezó a llorar dijiste: no, ya no vuelvo con los niños? ¿Me explico? No podemos esperar que alguien que tiene el llamado a la predicación luego el primer domingo nos arrastre con su mensaje, ¿verdad? O no podemos esperar que alguien que se dedique al orden y a la creatividad le pongamos en sus manos un evento y desde el primer evento ya la esté rompiendo como un excelente organizador. Todo esto requiere madurez, que vayamos madurando. Ahora hay que entender que dentro de nosotros hay cosas que entendemos, que sabemos hacer y que disfrutamos hacer. Y entonces todas estas son las señales internas que pueden haber dentro de nosotros, ¿no? Que tú digas: yo siento afinidad a esto. Alguien puede decir: a mí me gusta cantar, y lo ponemos a cantar y ni siquiera afina, pues a lo mejor no es su lugar correcto, ¿verdad? Pero están estas confirmaciones internas que nos ayudan a saber por qué nos estamos decantando, ¿no? A decir: yo estoy aquí, voy a seguir firme en esto porque yo siento que es aquí. Pero también están las confirmaciones externas, y las confirmaciones externas consisten en cómo los otros entienden que tú estás ejerciendo tu ministerio. Si tú sientes que tú tienes el don de la predicación y te paras a predicar y nadie te anima y nadie te dice: estuvo bueno, esto, aquello, quizás no es tu lugar. ¿Me explico?
la gente del exterior también va a confirmar tu llamado. Si tú te animas a cocinar y nadie dice, ay, qué rico estuvo, mejor no es tu lugar. Pero también si alguien viene, qué rico estuvo eso, hermana, se lució con esto. A lo mejor ahí está mi don, ahí está mi llamado. ¿Sí? Entonces están las confirmaciones internas, las propias, las que uno tiene esa tendencia, pero también están las confirmaciones externas. ¿A qué área te invitan a servir regularmente? A veces la gente localiza y dice, este hermano es bueno para enseñar, lo voy a invitar para que enseñe. Y ya tú puedes decir, me están invitando porque saben que me desarrollo en esta habilidad, que tengo esta capacidad de enseñar, o a lo mejor yo ando bien por ahí. ¿Me explico? ¿Están conmigo hasta aquí? Todo esto nos ayuda a ir descubriendo nuestros dones. Todo esto nos ayuda. Pero te voy a mencionar cuál es el paso más importante de todos. Después de orar, es que te eches un clavado y lo intentes. No creo que se nos aparezca un ángel como a María y nos diga, este es tu llamado. No creo, en serio no creo. Pero sí creo que al lanzarnos, el Señor lo va a ir confirmando. El Señor va a ir afirmando nuestro corazón. Y poco a poco vamos a irnos sintiendo cada vez más cómodos, más firmes, más seguros de servir a otros, de edificar a otros y de amar a otros. Pero se necesita que nos echemos un clavado. Se necesita que te des esa oportunidad y que digas, no sé si tengo el llamado con los niños, pero déjenme apoyarles 6 meses. Pónganse una meta así grande, larga, no 3 domingos y ya. Me estoy explicando. Que intentemos, que nos demos esas oportunidades. Mire, hermano, Moisés era un hebreo. De niño fue dado en adopción, ¿verdad? La mamá lo puso en una cesta, lo lanzó en el río y obviamente, quizás no hemos prestado atención a la historia, pero obviamente la mamá seguía por ahí cuidando que el niño no lo agarrara un cocodrilo, que no se volteara la cesta y se ahogara. Y la mamá veló porque Moisés llegara a buenas manos y coincidió que llegó a las manos de la hija del faraón. Después, sutilmente, la hermana de Moisés se acercó a la hija de faraón y le dijo, pues yo conozco una mujer que puede amamantártelo y te lo puede criar. Se lo regresaron. Ya bajo el nombre del hijo de nieto de faraón, pero lo siguió cuidando su mamá. Esto explica lo siguiente. Moisés creció en una cultura hebrea, sabiendo que era hebreo, sabiendo que tenía un llamado de parte de Dios a liberar al pueblo, pero también se sentía egipcio. Y cuando llegó a una edad un poquito ya grande, madura, Moisés vio cómo su gente, sus hermanos, estaban siendo oprimidos por los egipcios y Moisés tomó una iniciativa en su propia mano de ayudarlos, de liberarlos. ¿Cómo terminó esa historia, mis hermanos? Bueno, no cómo terminó esa parte de la historia. Moisés mató a un egipcio, sus hermanos se dieron cuenta y en vez de agradecerle y celebrarlo, se lo recriminaron. ¿Qué? ¿También nos vas a matar igual que a los egipcios? Parecía un fracaso total y rotundo, ¿a poco no? Moisés huyó al desierto, jamás quiso volver a saber acerca de ese llamado que él tenía, jamás quiso volver a saber acerca de sus hermanos los hebreos. Mi hermano, pasaron 40 años, ni siquiera se le ocurrió ir a visitar a su mamá. O sea, Moisés no quería nada. En serio, Moisés no quería nada. Hay que entender la historia también desde esta otra perspectiva. Y el Señor se le aparece. Y hasta Moisés se saca de onda porque él ya no estaba acostumbrado a adorar a este Jehová. Y el Señor lo llama y le dice, hey, dale. Hay otro personaje que le pasó prácticamente lo mismo. Pablo, Saulo. Tenía un amor por Dios. Creo que genuino, equivocado, pero genuino. Y en ese amor por Dios era tan celoso del judaísmo que no podía concebir que otros
empezaran a desviarse de ese judaísmo por seguir a un tal Cristo. Y entonces Pablo, en sus buenas intenciones de amar a Jehová, empieza a matar a los cristianos. Un fracaso total su deseo de servir a Dios. Pero luego el Señor lo llama. Creo que a veces, esta es una opinión muy personal, a la luz de estos personajes, a veces tenemos que regarla con una muy buena intención de querer hacer algo por la obra de Dios, para que luego el Señor nos reafirme y nos ponga en el lugar correcto. Así que la mejor base a primero intentar servir en una área y fracasaste. Pero luego hay que darle oportunidad a otra y a otra, hasta llegar al lugar donde mejor podemos servir a la iglesia y dar gloria a Dios. Quiero hablarte rápidamente de 4 ejemplos más, breves, en el Nuevo Testamento, con el fin de entender cómo es que los dones sí están ahí presentes en las historias, en la vida de la iglesia. Y cómo podemos, y de hecho quiero retarlos a que empiecen a leer su Biblia con este filtro, con estos lentes, con este tema central en la cabeza. Cuando tú leas la Biblia y particularmente el Nuevo Testamento y veas personajes, pregúntate, ¿cuál será el don de este Pedro? ¿Cuál será el don de Ananías y Zafira, que cayeron muertos, ¿va? ¿Cuál será el don de Timoteo? ¿Cuál será el don de Priscila y Aquila? ¿Cuál será el don? Cuando estés leyendo la Biblia y veas estos personajes, hazte estas preguntas, porque vas a empezar a ver cómo ellos ejercían sus dones sin que la Biblia diga, este era el don de Priscila y Aquila y ellos lo ejercían de esta manera. No, pero vamos a ver la historia de ellos y de cada uno de ellos y vamos a empezar a entender cómo Dios puede usar nuestra vida. Y mira, Hechos capítulo 3, versículo del 6 al 8. Pero Pedro le dijo, había un cojo afuera del templo pidiendo dinero, y Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y le ayudó a levantarse, y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiese sido rico y si hubiese sacado una moneda? No hay milagro. No hay milagro. ¿Cuál era el don de Pedro? ¿La generosidad? ¿El tener billullo para dar? ¿El que le sobrara de su casa para darle al pobre? ¿O cuál era el don de Pedro? La sanidad, la fe. ¿Se fijan como una carencia? Ay, Señor, soy pobre, no tengo nada. Tienes un montón de cosas. ¿Cómo Pedro está ejerciendo sus dones? ¿Cómo está bendiciendo a otros? Vamos a Hechos capítulo 4, versículos 32 al 37. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Dijimos que esa unidad solamente la puede provocar el ejercicio de los dones. Consideraban que sus posesiones no eran propias. ¿Quién? ¿Los pobres? No, los ricos, los que sí tenían, los que les sobraba. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús. Ahí hay otro don. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? Profetizando, enseñando, predicando. Y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Bendito sea Dios. Ahí hay un montón de ejercicios de dones. No había necesidad entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos los dieran. Hay otro don, el don de la administración. ¿Se dan cuenta cuántos dones hemos leído? Sin que mencione, tienen este don y este don y este don y este don. Y ellos llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José a quienes los apóstoles le pusieron de apodo Bernabé. ¿Se acuerdan que mencioné eso en la primera predica? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir Bernabé?
hijo de consolación, y pensamos que a lo mejor es porque alguien estaba triste y llorando. La NTV lo traduce como alguien que anima, alguien que, hey, ánimo, échale ganas, compa, sí se puede, miren, el Señor todo se puede. Ese es el don de ánimo. Hay mucha gente aquí en la iglesia que tiene ese don. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. ¿Cuántos dones vimos en estos 32, 5 versículos? ¿Cuántos dones viste? La generosidad, el dar, la bondad, la administración, la enseñanza, la predicación, la profetización. Bueno, profetizar. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos dones están presentes? No eran los pobres los que pasaban no eran los pobres, perdón. Sí, no eran los pobres, y los que pasaban necesidad, quienes se despojaban aún de lo poco que tenían, eran los ricos quienes se despojaban para compartir a otros. Segunda de Tesalonicenses 3:8. Está hablando Pablo, y fíjate, dice: en ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. El apóstol Pablo tenía la capacidad de trabajar con sus manos y hacer dinero para que el mensaje siguiera siendo predicado. Esa habilidad cualquier persona la puede tener, pero cuando la consagras, cuando la dedicas al servicio de Dios, se convierte en un don. En un don. Mira lo que dice Hechos capítulo 6 versículos del 2 al 4. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron: nosotros, los apóstoles, deberíamos de ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu con E mayúscula y de sabiduría, y a ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y enseñar la palabra. Si tú leyeras ese texto sin los lentes que te acabo de regalar, tú dirías: qué fresas. Mira, estos no quieren dar de comer en la mesa, ¿verdad? No quieren servir a nadie. Ya lo estaban haciendo, pero era tanta la necesidad, eran tantos los pobres que se estaban acercando a la iglesia, que se pasaban todo el día ahí sirviendo. Y los apóstoles, como sabios, reconocen y dicen: hey, o sea, sí, somos apóstoles, somos predicadores, enseñamos el mensaje, podemos servir, pero hay un don mayor por encima de un don menor o secundario. Y hay más gente entre nuestra comunidad que tiene el don de servir y que puede servir. Vamos permitiendo que otras personas sirvan juntamente con nosotros, para nosotros dedicarnos a la predicación y otros vengan y ejerzan sus dones también en la comunidad de fe. ¿Se dan cuenta? Hebreos 13 del 1 al 3. Sigan amándose unos a otros como hermanos. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran ahí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. ¿Cuántos dones están ahí? El don del amor, el don de la hospitalidad, el don de la misericordia. ¿Se dan cuenta? También vemos a la iglesia de Filipos acompañando a Pablo en su prisión. ¿Se acuerdan cuando predicamos acerca de eso? En el sermón del contentamiento. Pablo estaba en la prisión y la iglesia de Filipos le mandó a alguien que le hiciera compañía, que le llevara ofrenda, que le llevara vestimenta, que viera por él. En conclusión, para conocer el don que Dios te ha dado, debes de estar unido a la iglesia local. No lo vas a conocer afuera, y no lo vas a conocer si no te congregas, y no lo vas a conocer si no tienes una actitud de servicio. Para conocer el don que Dios te ha dado, debes estar unido a la iglesia local, sirviendo a tus hermanos y a tus hermanas. Es en el ejercicio cotidiano, en la cotidianidad, en el diario andar, en donde los dones del Espíritu se hacen evidentes en nuestra vida.
Hay que orar, hay que pedirle al Señor que nos muestre qué dones nos ha dado para servirle y ser diligentes, ser diligentes, ser diligentes en servir a aquellos que el Señor ha pagado con su sangre. Porque esta gente que está aquí a tu alrededor se llama iglesia y es valiosa porque el Señor la ha dignificado con su sangre. Y porque servirle a tu hermano y a tu hermana es servirle a Cristo. Porque a veces queremos sobre espiritualizarnos. No, yo le quiero servir al Señor y mi canto y mi alabanza es para Él, pero no eres capaz ni siquiera de saludar a tu hermano. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo quieres que el Señor te revele un don si no lo pones en práctica? Luego digo más cosas. Dios los bendiga.